Estoy conversando con el general de brigada Martín Lom Blanco. Él es especialista en el área de operaciones y de inteligencia. No pertenece a la operación Gedeón, pero sabe de esa operación. Y él sí es analista de inteligencia. Él sí nos puede decir, primero, si es verdad o es un pote de humo y un invento del régimen y ese tipo de cosas. ¿Qué hay de cierto en esta historia? Cuénteme. Primero, si es cierta y si es verdad. Eh, los venezolanos se quedarían estupefactos si supieran cuántos militares en el exilio, en Australia, en Ecuador, en Perú, en Argentina, aquí en España, en los Estados Unidos, desean reinstituir la democracia en Venezuela. Ahora, ¿cuál es el problema? Ya se lo dije, el sistema generalizado de desconfianza que ha sido el éxito del chavismo. Entonces la operación es cierta y trataron. Ahora, yo no hubiera estado nunca en esa operación y le voy a decir por qué. Yo tuve dos compañeros, Oscar Pérez y Rodríguez Pimentel. Nosotros practicábamos artes marciales y yo les dije muchísimas veces que esa no era la forma de hacer las cosas. Entonces ellos decían que era porque yo era mayor y ellos eran jóvenes, que Venezuela había cambiado. Entonces lo cierto fue que al final tuvo que sufrir la muerte de esos muchachos y de esos amigos. Entonces una cosa muy similar sucede ahora. ¿Qué tal si el hijo, el capitán Colina que apareció muerto fuera un hijo de uno? Entonces, eso es otra cosa que culturalmente los partidos políticos en su inmadurez en Venezuela y en su carácter de partidos de cuadro, tal como lo manda el marxismo-leninismo, han visto muchas veces a los militares como algo desechable, como algo desechable. Y Ok, eso, pero perdone que varíe el tema. Ok, entonces usted nunca hubiera pertenecido a esto. Le dicen que porque usted es mayor, pero los mayores que han hecho para tumbar al régimen, ¿cómo es la bueno, obligación? muchas cosas, pero una de las cosas más Pero muchas importantes, cosas como que han hecho concreto. déjeme terminar la idea, nunca, una operación militar, nunca debe telegrafiarse al enemigo. Eso no se hace ni en ajedrez, ni en boxeo, ni en nada de competencia. El haber hecho las declaraciones que hicieron, los oficiales que participaron en eso, la declaración del contratista, yo sinceramente los veo responsables del fracaso de la misma operación. Y le voy a decir algo del mundo de la inteligencia. En la inteligencia solo se conocen los errores. Los éxitos nunca se conocen porque va contra la esencia y ahí viene otro problema grave de nuestra cultura y es que nosotros podamos ser premios Nobel, astronautas, medallas olímpicos, lo que sea, pero viene una cámara de televisión o una entrevista y la gente, o sea, tiene un afán, un sustrato farandulero increíble. Ahora, frente a eso que usted está diciendo, ¿qué fue lo que ellos dijeron que los perjudicó? El famoso video que ellos sacaron diciendo yo soy fulanito y soy el comando número 2, o unas declaraciones donde ellos están defendiendo de la contrainformación del régimen y sus aliados. ¿En dónde fallaron? En la parte inicial, en O la sea, parte el inicial. famoso video, que Sí, llega el que a del mí me parece que contratista. ese famoso, pero es que ese famoso video lo estaban haciendo, según ellos me declararon, porque era una forma de convencer a los militares que estaban dentro y armados y que están en contra del régimen, que había más militares dispuestos y estaban llamando, ese era un mensaje a los otros militares, no a los civiles, no al régimen. Y que la única forma es decir, mire, yo me llamo fulanito y estoy aquí en contra de esta gente. Yo me llamo fulanito y estoy aquí en contra de esa gente. Entonces, ¿eso fue un error o fue positivo para decirle a los militares que están adentro, que están perseguidos o que están vigilados,
que era el momento de empezar a reunirse y a unirse. Mire, en lo militar, como en todo lo moderno, hay una división del trabajo. Operaciones es una cosa, inteligencia es otra, logística es otra, personal es otra. Esas son las más importantes. Guerra psicológica, asuntos civiles, lo que usted quiera nombrar. Toda operación militar tiene que tener un principio del secreto. Y toda operación militar, sin excepción, no se debe menospreciar al adversario, y toda operación militar debe preservar como la niña de sus ojos el principio de la sorpresa. En el momento que tú cedes el principio de la sorpresa, perdiste todo. Entonces, fíjese algo. Por lo que han dicho en fuentes abiertas de la dictadura totalitaria, inmoral de Venezuela, la relación que había era de 416 efectivos por cada muchacho apresado. Qué muestra de ineptitud militar, que tuvieron que matarlos. Y en la guerra lo importante no es matar. Lo importante, más importante que vencer, es convencer. Es una imposición de voluntades, no de contar muertos. Entonces el régimen da una muestra enorme de crueldad y de ineptitud militar en matar los muchachos que mataron. Hubo muchos más errores. Tú no puedes poner en una fuente, en una fuerza de rescate, tú no puedes poner un familiar consanguíneo del rehén. ¿Qué hacía el hijo del general Baduel ahí? ¿Qué formación militar ha tenido ese muchacho? Entonces, ¿qué pasa? Los capitanes están jugando mal porque sobran oficiales superiores y generales que no quieren hacerle los planes para que ellos vayan a matarse. No. Quieren ir con ellos y sufrir las mismas privaciones y pasar los mismos trabajos. Porque nadie tiene el monopolio del amor a la patria aquí, y mucho menos cronológicamente. Entonces, le repito, los éxitos del chavismo se basan en el dominio que tienen de los mitos culturales nuestros. Fíjese bien, las críticas que se le hacen al presidente. Al presidente verdadero, a Guaidó. A Guaidó. A Guaidó, medio país, oye, es que no hace nada con los militares. Entonces toma un paso en esa dirección y le caen encima. Igual. Entonces, y estamos perdiendo de vista que él tiene ya cumplido y está cumpliendo la misión más importante, que es mantener la fidelidad y el interés en Venezuela, en el presidente de los Estados Unidos y en los países aliados. Ese es el trabajo de él. Si alguien le llevó un contrato, le dijo firma aquí, ok, él tendrá la responsabilidad de no tener los asesores correctos. Pero tú no lo puedes agarrar y culparlo por no ser Simón Bolívar, que tienes que ser odontólogo forestal, ecólogo, ginecólogo, pedagogo, y abogado e ingeniero y constitucionalista. Entonces tenemos que, tenemos que vernos que somos un país de esta dimensión, de esta demografía, y tenemos que actuar en consecuencia. Hay una cosa que debemos ver en su justa dimensión, es que cuando el tiempo ni de Pol Pot se produjo Vamos una a decirle a la fauna. gente que Pol Pot ha sido, junto con Stalin, Hitler y Zhou Enlai no, el otro Mao. chino, Mao Zedong, los mayores asesinos en la historia de la humanidad. Entonces diga de Pol Pot, ¿qué iba a decir de él? No han producido una catástrofe humanitaria como la venezolana. Aquí en Europa, por supuesto, los venezolanos no ven eso por la televisión, porque o son del gobierno o son emisoras Kisling, traidoras. Entonces no ven
el drama humano de los venezolanos muriéndose en las carreteras de los Andes. Aquí sí se ven. Y eso le hace hervir la sangre a uno. Entonces, debo decirle también con todo el respeto que la palabra genocidio se inventó en el 45, 46 y 47. Es un invento polaco. Y en eso nosotros tenemos héroes de la patria que le llevan 2 puntos como genocida a Pol Pot. ¿Quiénes serían? Prefiero que acá yo lo investigue, ¿entiendes? Porque Pol Pot acabó con el 20% de la población. En el caso de nosotros, la previsión más optimista es 22%. Bueno, Y la entiendo peor, que uno, el mayor responsable es Maduro, y el segundo, ¿cuál sería? no, el más responsable es Simón Bolívar, junto con Ah, Box. Y después, bueno, por supuesto que es Maduro. Lo que pasa es que Maduro nos mata a los venezolanos de melancolía por no estar en Venezuela, o nos mata de hambre ya, ok, o pero en los hospitales. volvamos. Me gustó la idea esa de que usted hable del fracaso en esta operación del régimen, del narcorrégimen. Fracasan porque necesitaron matar a unos muchachos, ¿no?, para sacarles, si es que pudieron, información, que no le deben haber sacado mucha información, porque si cada uno tiene 400 según el propio dictadura, ¿no?, fracasaron porque no lograron que les dijera exactamente los otros compañeros de ellos. ¿Qué otro fracaso tiene el régimen? Mire, para ellos, ellos tienen una doctrina que se llama guerra de todo el pueblo. ¿Ok? Dentro de esa doctrina, lo más importante es tener superioridad de información. Por eso los guerrilleros en todas partes comunistas recogen los cadáveres de los guerrilleros muertos, y usted tiene como saber de eso mucho, ¿Por qué? con muchos más detalles. Bueno, por nuestra amiga común que conocemos bien. ¿Quién es nuestra amiga común que conocemos bien? Alguien que estuvo en las guerrillas y sabe cómo, Ah, pero por esos son dónde los... le entra el agua al coco. Ajá. Entonces, fíjese, si entra un marín de las fuerzas especiales y mata a 400 de ellos, eso eso no lo va a conocer nadie. Y a ellos no les importa los 400 muertos. Lo que sí va a salir es el nombre, el apellido y la foto del cadáver del marín muerto. Porque ellos buscan esa superioridad de información. Entonces, por lo menos fíjese en el contrato. Ya va, pero estamos hablando de los fracasos del régimen. No, fracasos han tenido muchísimos, porque la otra cosa que hay que tener muy clara, y se lo voy a decir, es difícil de agarrar esto, ¿no?, este concepto. Los combates aéreos y las guerras no se ganan. Los combates aéreos se pierden y las guerras se pierden. ¿Qué significa esto? Que pierde el que comete más errores. Entonces, ellos saben cuál es la cultura de los partidos políticos de Venezuela, que no son del polo patriótico o como comunistas o como quieran. Y ellos saben cuál es la cultura militar, mientras que nosotros tenemos de confianza de los políticos y los políticos de nosotros. Ahí nos tienen una ventaja tremenda, porque tienen una capacidad de movilización que nosotros los militares solos no tenemos y los políticos solos Ok, tampoco lo pero tienen. ese servicio informativo que para los venezolanos es extraordinario, el G2, que parece que el G2 puede con todo el mundo, con la CIA, con la DEA, con los israelitas, con los ingleses, ¿no?, que saben más que todos ellos juntos para los venezolanos, porque siempre estamos mirando que lo bueno está afuera y no es nada nuevo, y lo malo somos los otros, no yo. El que no trabaja es usted, el vagabundo es usted, el ladrón es usted, no yo, usted. ¿Ok? Porque eso es lo que piensa buena parte de nosotros, los latinos y españoles. ¿Ok? No somos únicos en eso. Eso es una de las cosas malas de las muchas buenas que tenemos. El, el gobierno estaba enterado, el narcorrégimen, de que estos muchachos iban a entrar para incorporarse a este movimiento, porque ese día
no iban a tratar de luchar para matar o apresar o lo que quisieran hacer a Maduro y su gente, porque ellos sabían perfectamente que ellos no podían hacerlo. Ellos lo que quieren es que se sumen más militares, pero armados de adentro. Eso lo sabía el régimen. Mire, el régimen tiene radar, el régimen, tenía radares, tiene un escuadrón de patrulleros en la ruta, que eso no se tomó en cuenta. Los miembros de la operación se delataron y telegrafiaron sus intenciones. Y el general Gómez, para que usted sepa, hay una novela que se llama Falke, del señor Vegas. Mire. Cuando la invasión frustrada del Falke debe ser, ¿no? Contra exactamente. Gómez. Ajá. Bueno, mire, en esa novela sale una verdad histórica enorme. Y es, ¿quién financió las reuniones de los venezolanos en el extranjero en Alemania? ¿Quién les pagó el local? ¿Quién les pagaba el dinero para que se reunieran? Fue el general Juan Vicente Gómez. Fue el general Juan Vicente Gómez. Y los dejó correr, dejó que compraran armas, dejó que hicieran todo. ¿Y qué pasó? Que cuando llegaron los estaban esperando. Entonces ese es otro error. Nosotros llegamos y decimos, no, los militares tenemos que ponernos del lado correcto de la historia. Bueno, eso es cierto si partimos del Génesis y terminamos en Apocalipsis. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la historia no es lineal. La historia es esférica, circular. No tiene el lado izquierdo, ni el lado derecho, ni arriba, ni abajo. ¿Pero qué me quiere decir? Que quien reunía a estos muchachos, quien pagaba el dinero de que se reunieran, si es que alguien lo pagaba, era alguien de la narcodictadura. Nada más le voy a decir que 200 millones de dólares para 500 personas. Eso lo que pone aquí 200 millones de dólares, máximo se hace con 50 millones de dólares. Pero ¿quién puso 200? ¿Quién dice que pusieron 200 millones de dólares? No, le estoy diciendo lo que sale en el contrato. Que el contrato si es que este contrato no es falso, sí. Que dice que el contrato se pagará con future utilities, con utilidades a futuro. Y entonces ahí tenemos que caer en otra cosa, que es la cleptocracia o el estilo cleptocrático latino. Y ahí tenemos que ir a Cúcuta. ¿Qué pasó que el Hotel Marriott en Cúcuta? 200 millones de dólares, supongo que si ese contrato es verdadero, ¿quién lo puso? Lo puso de lo que los Estados Unidos legalmente, a través de la justicia, ¿okay?, le ha sacado de los depósitos de la narcodictadura en los Estados Unidos por negocios ilegítimos. Debe ser los que entonces se anunció públicamente que se le iba a dar al gobierno legítimo. Yo supongo que esos 200 millones de dólares tengo que entender si es que ese contrato es legítimo. Vuelvo a repetir, no sé, a lo mejor sí es. No es que van a dar los 200 de una vez, que esos 200 millones debe ser una parte para comprar armas, otra parte para el mantenimiento, otra parte, no lo sé, yo de eso no sé porque no estoy metido ni con el gobierno, ni con la operación, ni con los diferentes grupos de la oposición. ¿Qué me quiere decir con eso? El 90% de la inteligencia es de fuente abierta y está en la red. Lo que le quiero decir es que si le hubieran pagado, y eso lo dice el señor Jordan en la entrevista que le hacen, si le hubieran pagado el anticipo, él no hubiera dicho lo que estaba diciendo ahí. Y lo que dice es que ni el anticipo se lo dieron. Eso significa que el gobierno no le había pagado nada de esos 200 millones, y entonces si no le ha pagado nada, no lo puede tomar del gobierno de los Estados Unidos ni de nada. Entonces, tengo que decirle lo que pasó en el Marriott en Cúcuta. La gente cuando habla de perros de la guerra, se imagina un Rottweiler, un Belgian Malinois, un Bulldog. No, un perro de la guerra, metafórico, en el lenguaje militar, es un sabueso.
Si un tiburón huele una gota de sangre 1 kilómetro, bueno, un perro de esto de la guerra huele $1 a 10 millas. Entonces, ¿qué pasó? Que en Cúcuta, al momento que el presidente Trump dice que va a ayudar a Venezuela, que tú, que yo, Branson, Virgin Airlines, eso atrajo a cualquier cantidad de contratistas de todo lo que usted puede imaginar. En el mundo de los contratistas o mercenarios, hay dos compañías las más grandes. Academy, que es la compañía americana que antes era Blackwater, y la rusa que se llama Wagner. O sea, el nombre de esta compañía que sale en el contrato es verdaderamente desconocida, ¿no? Y por lo que el señor de la compañía habla, ese señor no tiene ni siquiera visión táctica superior, y de estrategia ni la E. Entonces, ¿qué pasa? Que una cleptocracia requiere políticos en los tres poderes, legislativo, ejecutivo, judicial, necesita generales y oficiales, necesita abogados, necesita jueces y necesita periodistas. Eso es lo que hace la masa crítica para que un sistema sea cleptocrático. Entonces, en Venezuela tenemos una cleptocracia de dientes de leche y llegan los chavistas y hacen un sistema macro, universal, cleptocrático. Y entonces, bueno, todo el mundo trata de vender sus productos. Entonces, un señor que supuestamente era el encargado de chequear las entradas del concierto ese, termina ahora de gran estratega de estos muchachos capitanes que tienen la mejor intención del mundo. Tengo que entender entonces que usted a quien está criticando más que a Guaidó, que al fin y al cabo, al ser el presidente, es el último responsable, o es el responsable, quiero decir, que son los asesores los que son unos cleptócratas fundamentalmente. No, estoy diciendo... Y que tienen engañado a Guaidó o se equivocaron gravemente y han metido a Guaidó en este lío si ese contrato es legítimo. Mire, estoy diciendo que nosotros tenemos un problema cultural y que esas continuidades no las hemos podido destruir, no las hemos podido parar. No, me está diciendo que ellos son unos cleptócratas. Yo entiendo, dígame si estoy equivocado, que usted está diciendo que Guaidó y su gente son unos ladrones. No. Eso es lo que me está diciendo, pero no, que es un cleptócrata, un ladrón. No, un cleptócrata es parte de ese sistema. Y ya le dije que en este caso el presidente está cumpliendo su misión principal, que es mantener la alianza con los países que nos están apoyando. Él no es un superhéroe. Él no es Superman. ¿Quiénes son los cleptócratas? Se lo estoy diciendo por este papel. Bueno, ahí está firmado supuestamente por Juan Guaidó, por eso le digo. Bueno, y el JJ Rendón, que ha estado en escándalos, por cierto, internacionales. Ajá. Mire, lo que le quiero decir es que eso no vale $200 millones nunca. Ahora, esos $200 millones no los han pagado. Y por eso es que este señor sale y pone eso como noticia criminis. Si lo hubieran pagado, no hubiera salido ahí. Y eso es un fracaso del gobierno, como le pregunté, como fue la pregunta. Eso es un fracaso, del gobierno de la narcodictadura. Es un fracaso del gobierno nuestro, el gobierno legal, por no tener los asesores militares apropiados. Y es un fracaso del gobierno cleptócrata actual por haber matado a esos muchachos con el poder tan grande que tenían. Y fíjese que le hablé nada más de lo de humanos contra humanos, no incluí ni los helicópteros, ni las lanchas, ni los buques patrulleros, ni nada de eso. Ahora, también le pregunté si usted cree que estaba el régimen informado previamente que ellos iban a hacer eso. Yo pienso, por mi humilde experiencia, que hubo una fuga de alto nivel. Hubo una fuga de alto nivel porque la forma de agarrarlos
el primer lote en La Guaira, el segundo en Chuao, el tercero en el estado Falcón, el cuarto en Zulia. Mire, esas cosas no pasan por casualidad. Entonces hubo una fuga estratégica a alto nivel y una fuga táctica cuando salieron estos idealistas a decir quiénes eran. Entonces, mire, acuérdense, hay un libro de Giovanni Papini muy bueno, que es Gog, el libro negro. Y ahí sale algo muy importante, que es que la mayor astucia del diablo consiste en hacerle creer a los demás que él no existe. Entonces, ellos podían decir, este fui yo, después que hubieran cumplido la misión, no antes, jamás y nunca antes. Entonces, eso es un error tremendo. Sin saber nada de eso, lo entiendo y creo que estoy de acuerdo con usted. Eso por un lado. O sea, que fue un error estarse presentando. Fue un error, aunque ellos querían aupar a otros militares a incorporarse, militares que estaban aquí, para que se sintieran más seguros para enfrentarse contra la narcodictadura. Y usted siente, pero no fue también un error, pero esta vez ya del gobierno venezolano legítimo, porque el otro no, estará en Miraflores, pero no es el legítimo, aceptar a Cliver Cordones. Yo no soy abogado y por la formación, el mismo dinero que gastó las Fuerzas Armadas en mí, que estudié toda la vida, yo no puedo hacer especulaciones. Usted no sabe los castigos que yo sufrí por decir la palabra yo creo. Yo no puedo especular. Yo tengo que darle a usted una opinión técnica. Tengo que hablarle con los pelos de la mano. De haber aceptado y a deber a Cliver Alcalá. Es que voy a hablar del contrato. El contrato fue un error. Ahora, igual que la acción de los militares fue un error hermoso. Ellos querían tener otra opción adicional para acoplar a la acción política para más o menos agarrarle el paso al gobierno totalitario. Salió mal. Y ya dijimos por qué salió mal. Porque hay un principio de división racional del trabajo que no se está cumpliendo. Y también dijimos las causas culturales porque hay tanta desconfianza entre los militares, entre los políticos. Esa es la razón por la cual fracasó aparentemente, porque no los han agarrado a todos, ¿no? Ni remotamente, pero fracasó aparentemente esta operación Gedeón, aunque ellos dicen que está empezando la operación. Eso es la razón por la que no solamente ha fracasado esta operación, sino también las anteriores. Exactamente. Y le voy a decir algo más. Usted no tiene idea cómo le agradezco yo que me haya hecho esa pregunta. Yo quiero que los capitanes, los tenientes, los subtenientes, los mayores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la cual me precio no ser parte, que vean a esos compañeros de armas, que fueron probablemente sus compañeros. Respétenle la vida, como se la respetó la democracia, a toda esa cuerda de ladrones que los están manipulando y que los están usando. Respétenle la vida, piensen, pónganse ustedes en el lugar de ellos y piensen que su mamá, su novia, los vieron como sacaron al capitán Colina y al otro, humillando a un muchacho como el hijo de Baduel. Y entre paréntesis, yo no soy fan de ese señor en lo absoluto, pero sí creo que tengo el deber de defender a ese muchacho. Entonces, ya le digo, el estado de confianza que tenemos nosotros es tan fuerte. ¿Cómo se arregla eso? Bueno, mire, ¿cómo? Le voy a decir, no hay nada más subversivo en el mundo que la verdad. Eso se arregla con transparencia.
Entonces, si tú tienes transparencia militar en los contratos, en los ascensos, en todo, tienes unas fuerzas armadas perfectas. Si tú tienes un sistema político transparente, la democracia se corrige con más democracia. Le voy a decir simplemente esto. ¿Por qué no han hecho unas primarias usando Bitcoin o alguna cosa de esta y escogen un líder pero con todo el derecho? O sea, ¿cómo es posible que se subdividan como bacterias asexuales? Entonces, hay una asamblea con una versión beta del partido original. ¿Cómo es posible que un partido político se convierta en una franquicia de un fundador y no se dan cuenta de que verdaderamente el hombre más importante es el que logre mantener la coalición? Se llame Juan Guaidó o se llame Napoleón Bravo. Porque hasta el momento no tenemos más nada. Nos agarraron por sorpresa, de igual manera cuando lo roban a uno. Juan Guaidó es, según la Constitución Nacional, el que tenía que haber ser elegido como presidente interino porque era el presidente del Congreso. O sea, yo comulgo. no podía haber otro, según la Constitución, no podía haber otro, tenía que ser él, porque en ese momento le tocaba a ese partido ser el presidente, dirigir la Asamblea Nacional, quiero decir, ¿ok? Sí. Entonces, ahí está, sea bueno, malo, regular, lo que sea, pero ya está. Sí dicen, y también están diciendo que están cambiando, que son así, que solamente piensan en su generación y en sus partidos políticos. Pero yo estoy viendo que están incluyendo a otro tipo de gente. Estoy hablando también de la parte positiva, porque de la parte negativa ya estoy harto de escucharlo. No, yo también. Yo Entonces, también estoy obstinado. ¿qué siente por último que la operación Gedeón ha fracasado o que continúa? ¿Cómo? Desde el punto de vista militar, hay un señor que se llamaba Karl von Clausewitz. Él define la victoria en 3 términos. Primer término, impongo mi voluntad al enemigo. 2, me quedo con todas sus fuentes de poder. 3, me quedo con el terreno. Bueno, entonces fracasó la narcodictadura, porque la narcodictadura no puede imponer su voluntad al enemigo porque ahí lo tiene y en 22 años no ha podido acabar con él a pesar de los asesinatos, las torturas, las persecuciones y toda esa cosa. Segundo, le han quitado con todas estas sanciones, le han quitado el dinero, que es lo más importante para el poder. Lo único que lo mantiene son los generales armados y los grupos terroristas que ellos han tenido que llevar, empezando por el grupo terrorista de Cuba. Ciertamente. Siguen siendo terroristas. Si no está en la lista norteamericana de terrorismo en este momento, es porque Barack Obama en los acuerdos con Cuba, creyendo que por eso iba a suavizar la dictadura comunista, lo mismo que pensaba Carlos Andrés Pérez, no es nada nuevo. ¿Ok? Entonces, creyó que con eso iba a suavizar eso, pero es un grupo terrorista. ¿Me explico? Eso es lo único que mantiene esa dictadura. Entonces ellos han fracasado, pero siguen en el poder, siguen en Miraflores. Sí, porque usted tiene que ver que el ELN, la FARC y la Fuerza Armada Bolivariana en el grado de general, seguro, son socios del régimen, como lo son en Cuba. En Cuba los generales y los coroneles, ya de coronel, son de un grupo que se llama Grupo Gaviota. El Grupo Gaviota utiliza trabajo esclavo de los hoteles Meliá, de los hoteles españoles, etcétera. Y canadienses. Y canadienses. Y de otros países. Ajá. Entonces, fíjese, la otra, ¿cómo puede haber venezolanos apoyando al candidato Joe Biden? Venezolanos de refugiados. Y la otra cosa que usted dijo, los del G2 son una cuerda de muertos. Eso no sirven para nada. Ellos lo que tienen es un guión que siguen, porque cuando cayó la Unión Soviética, Fidel Castro se trajo la dirección de América Latina para Cuba
le puso su sueldo en dólares, y después cuando cayó la República Democrática Alemana, se trajo nada más y nada menos que a Markus Wolf, que es que ha sido el espía de inteligencia humana más grande del siglo XX. Pero ¿Okay? sé que son una cuerda de muertos, yo no creo que sean brillantes ni nada de eso, No lo son. pero no son una cuerda de muertos porque son los que andan espiando, entre otros, a ustedes los militares. Exactamente. Pero Mapurite sabe a quién micciona. Muy bien. Hay cualquier cantidad de venezolanos, muchísimos, que el Pollo Carvajal no los pudo agarrar. Ni la cuerda de payasos que vinieron después. Y le reitero, en el mundo de la inteligencia se conocen solo los fracasos, no se conocen los éxitos. El que quiera ver a un espía teniendo éxitos tiene que leerse los libros de Ian Fleming y ver las películas de James Bond. Bueno, de verdad que muchísimas gracias, general, por estas dos partes del programa. Es el general de brigada Martín Lom Blanco, de doctorado en ciencias políticas, Te especialista. falta la tesis. Me tuve que Bueno, venir antes de presentar la tesis. ok. Entonces, no se la copie como Pedro Sánchez lo No, hizo, jamás. porque a Pedro Sánchez le resultó haberse robado la tesis de otro, pero bueno, especialista en áreas de operaciones e inteligencia. Muchísimas gracias, general, ¿sí? Gracias A por haber usted, estado. muchas gracias, perdón por la vehemencia y un abrazo a todos los venezolanos. Cuiden a los muchachos que están en el terreno y en Venezuela y bueno, y que Dios nos ayude a todos. Ojalá, Gracias. ojalá. Ok.